Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos del 1 en adelante. Este evangelio, como dije en la mañana, fue escrito por el único que no era judío. Lucas era gentil. De acuerdo a la historia, él había nacido en Antioquía de Siria y era médico de profesión. Entonces él se dio la tarea de investigar. Como él era profesional, por decirlo así, en su tiempo, se dio a la tarea de investigar todo lo que había pasado y prácticamente muchos teólogos dicen que escribió 2 tomos, Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. El libro de los Hechos narra a la iglesia primitiva, todo lo que hizo la iglesia primitiva. Entonces, este evangelio fue escrito por Lucas. Marcos es otro evangelio escrito, él era judío, muchos dicen que nació en Jerusalén, hijo de María, que tenía una casa de oración, pero de acuerdo a los teólogos o a los eruditos, dicen que fue Pedro el que le trasladó toda la información a Marcos sobre la pasión, muerte y resurrección, o todo lo que el Señor Jesús hizo acá en la tierra, porque era discípulo de Pedro. En cambio, el evangelio de Mateo y de Juan son evangelios los cuales fueron testigos oculares de todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Esos son los 4 evangelistas que narran este evento, el cual vamos a hablar hoy en esta tarde, sobre la resurrección. Y dice el versículo 1 del Evangelio de Lucas, capítulo 24, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. La palabra tiene bendición. Vamos a orar. Padre celestial, Señor Dios Todopoderoso, como pastor de la iglesia te pido por estas ovejas que tú has traído a este redil para que las pastorees, Señor, a través de tu palabra. Tú conoces sus necesidades. Tú sabes, Señor, por qué los has atraído a este lugar. Señor, nada más te pido que les des el alimento espiritual, porque dice tu palabra que no solo del pan vivirá el hombre, del pan material, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo me pongo en tus manos, Señor. Por favor, nada más te pido que me uses y que no, Señor, añade palabra de hombre, sino que sea el Espíritu Santo guiándome en estos momentos. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Hermanos, no sé si usted alguna vez ha sentido curiosidad por ver esas grandes tumbas, esos grandes mausoleos de líderes, de hombres que quizás marcaron la historia o dejaron huella. Hace poco en el chat de pastores, nuestro pastor general subió la lápida de nuestro pastor fundador y había un epitafio ahí que decía: no te rindas. Hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Son grandes hombres que hicieron historia. En el caso de nuestro pastor fundador, en la historia evangélica de este país. Pero si vamos al oriente,
medio vemos las famosas pirámides de Egipto que contenían, porque me imagino que ya lo sacaron, ¿verdad? Los cuerpos momificados de los antiguos emperadores, líderes egipcios. Hermano, y usted puede ver en esos museos cómo están ellos en sus sarcófagos, ¿verdad? Hombres que estuvieron al frente de esa nación egipcia. Pero también hay un lugar que llama mucho la atención, se llama la Abadía de Westminster. Eso está en la ciudad de Londres, Inglaterra, y es muy conocida porque en esa catedral, en esa abadía, descansan los restos de grandes hombres ingleses o personalidades inglesas que hicieron la diferencia. También acá en Norteamérica usted puede ver el cementerio de Arlington. Ese se encuentra en Washington. Y hermanos, es muy reverenciado ese cementerio porque ahí descansan los restos de grandes soldados, ¿verdad? Que lucharon por la nación americana. Y de la misma manera, en la ciudad de Jerusalén, se encuentra la tumba de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay una diferencia grande entre todos estos mausoleos o tumbas que le he hablado, en que la tumba de nuestro Señor Jesucristo está, ¿qué? Vacía. Amén. En las demás tumbas descansan los restos, quizás los huesos de estos hombres de Dios. Pero la tumba de Cristo es muy importante por lo que no tiene. O sea, ¿por qué? Porque Jesús se levantó, tal como lo dijo, al tercer día. Y bueno, está vacía y gloria a Dios, porque eso, hermanos, para el pueblo cristiano nos da esa certeza de que hemos puesto la fe en alguien que verdaderamente no mintió, en alguien que nos prometió darnos vida eterna, que alguien que se encarnó, que vino a esta tierra a morir por cada uno de nosotros y tal como él lo dijo, resucitó al tercer día y le dio vida a esta escritura, le dio vida a nuestra fe, a nuestro cristianismo, y ahora usted y yo podemos decir que tenemos esperanza, aún en la muerte. Dice la escritura que nuestro Señor, que aún en la muerte, Él nos va a guiar. Entonces, hermano, gracias a Dios porque como cristianos ahora usted y yo tenemos pruebas irrefutables de que Cristo resucitó. Y eso, pues la escritura nos narra que hubieron muchos testigos. Por ejemplo, vaya a Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 6. El apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Corinto, les dice que se le apareció, que resucitó, porque la iglesia de Corinto, los corintos, algunos no estaban creyendo que Cristo había resucitado. Y el apóstol Pablo les imparte una doctrina. Si usted lee todo el capítulo 15, les habla específicamente de la resurrección y habla cómo Jesús se le apareció a los apóstoles y luego a él como un abortivo, como poniéndose él de menos, ¿verdad? Pero dice él en el 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O sea, en pocas palabras, Cristo apareció y hubieron testigos oculares que están plasmados en la Escritura que dan testimonio que nuestro Señor Jesucristo resucitó y que anduvo entre nosotros y que ellos pueden dar testimonio de esa promesa que nuestro Señor Jesucristo hizo para podernos dar esa vida eterna. Y amados hermanos, ¿por qué es importante la resurrección? Porque es la base, la fundamental del cristianismo
¿Qué es la resurrección? Todas las religiones que usted va a escuchar, aparte de las cristianas, todos sus fundadores yacen en una tumba. Buda, por ejemplo, estaba leyendo que murió en el año, no sé si me equivoco, 400 y algo antes de Cristo. Por ejemplo, Mahoma, en el año 600 y algo, murió, y ahí está el mausoleo, la tumba de él. Abraham, usted sabe que Abraham murió, ¿verdad? También, que es el padre de la nación judía. Pero qué importante saber que en el que usted y yo hemos puesto su confianza, está vivo, se levantó de esa tumba. Y eso es lo que le quiero hablar yo hoy en esta tarde, de la importancia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la importancia, pastor? Le voy a contestar en 4 respuestas. Número 1, la resurrección es importante para el pueblo cristiano. ¿Por qué? Porque hoy se convierte en la base de nuestra fe. Vaya a 1 Corintios 15, versículo 14. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Punto número 1. La resurrección se convierte para el pueblo cristiano en la base de nuestra fe. O sea, en pocas palabras, si le preguntan, ¿por qué usted es cristiano? Bueno, ¿qué va a contestar? Porque el Señor Jesucristo vino a esta tierra, murió crucificado en una cruz, fue sepultado y se resucitó al tercer día, tal como le dijo, y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Capítulo 15, versículo 14. Y si Cristo no resucitó, o sea, es por gusto, pues, está diciendo, vana es entonces nuestra predicación. O sea, estaría yo entreteniéndolos acá nada más. Vana es también, ¿qué? Nuestra fe. ¿Por qué? Porque usted está confiando en alguien que está muerto, por decirle así, si él no hubiera resucitado. Alguien que no cumplió lo que prometió. O sea, ¿yo cómo voy a confiar en alguien que me ha fallado? ¿Cómo voy a confiar en alguien que me mintió? Entonces, por eso es que la resurrección se convierte en la base de nuestra fe, porque Cristo sí cumplió con lo que él dijo y resucitó al tercer día. Por eso es importante hablar de la resurrección de Cristo, porque es la base de nuestra fe. Y cuando andamos evangelizando, hermanos, ¿cómo se le acerca a usted a una persona que no conoce del Señor? Vaya a Romanos 10:9. Usted le habla con estas palabras. Romanos 10:9. Está antes de 1 Corintios. Y este texto lo utilizamos usted y yo, ¿para qué? Para evangelizar. Y dice Romanos 10:9. Es algo que usted ya lo debe conocer. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, o sea, es necesario confesarlo, y creyeres en tu corazón, y ahí va la resurrección, mire, que Dios lo levantó, ¿de dónde? ¿Serás qué? Salvo. Porque si Cristo no resucitó, no podemos ser salvos, hermano, está claro, porque está poniendo la fe en alguien, en algo que no es verdad. O sea, de manera que usted y yo como cristianos no gozamos hoy este día que Cristo resucitó, que Cristo venció la muerte y lo pudo, y podemos comprobar que era verdad, mi amado hermano, por tantos testigos oculares y por esta palabra, y porque si usted va a la ciudad de Jerusalén, ahí está la tumba vacía, que contenía los restos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, número 1, le dije que la resurrección se convierte en la base de nuestra fe. Usted no está creyendo en alguien que no existe, en alguien que está muerto. Está creyendo en alguien que sí está vivo y que está sentado a la diestra de Dios Padre. Número 2, ¿por qué es importante la resurrección?
porque es la base de la justificación del creyente. Ay, pastor, qué aburrido. Pero esta es doctrina que como cristianos usted y yo la debemos de saber. Hermano, porque estamos acostumbrados a hablar solo de prosperidad o hablar de lo que yo hice, que yo allá, que yo aquí, pero muchas veces no hablamos de lo que dice la Escritura. ¿Qué es la justificación? Es que usted y yo somos declarados justos delante de Dios porque alguien pagó por usted y por mí. ¿Y quién fue ese? Nuestro Señor Jesús. Desde que nacemos usted trae un pecado que se llama el pecado imputado. Por eso se recuerdan que decía nuestro pastor fundador que por eso envejecemos, ¿verdad? Y la paga del pecado es muerte. Pero Cristo pagó y no justificó. O sea, usted y yo con esos tremendos pecados, Cristo se puso de por medio. Él pagó por nosotros y nos reconcilió delante del Padre. Y ahora usted y yo somos pecadores perdonados. O sea que Cristo nos justificó y dio el pago que se pedía por nuestro pecado. Mire lo que dice Romanos 4:25. Vaya Romanos 4:25. Hablando siempre de la resurrección. Romanos 4:25. Estamos en Romanos 9. Romanos 4:25. El cual, hablando de Jesús, fue entregado por nuestras o pecados, ¿verdad? Y resucitado, ¿para qué? Para nuestra justificación. Si Cristo no hubiera resucitado, usted le debería y yo le deberíamos al Dios. Hermano, cada día la cuenta se nos fuera haciendo más grande, hermano. Porque pecamos hasta decir ya no. Entonces, pero hubo alguien que pagó por usted y por mí y que nos justificó delante del Señor. Entonces Él nos dio la victoria sobre el pecado, la victoria sobre la muerte. Mire lo que dice Romanos 8:34. Punto número 2, lo dije, es importante la resurrección, porque si no, no hubiéramos sido justificados delante de Dios. Mire lo que dice Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea que ahora nadie ya lo puede acusar, porque Él ya pagó. Dice que en la cruz fue clavada el acta de todo lo que usted debía. Así que nadie le debe de señalar su pecado. ¿Por qué? Porque usted nació de nuevo. Hoy usted y yo somos nuevas criaturas, porque Cristo nos hizo libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Entonces, por eso es que la resurrección es importante para la iglesia cristiana. ¿Por qué? Número uno, porque ahí es la base de nuestra fe, en lo que usted cree y en lo que usted ha puesto su esperanza. Si usted ha puesto su esperanza en el pastor, ahí se va a estar, yo le voy a fallar. Si se la ha puesto en su novio o en su novia, ahí se va a estar, le va a pagar mal. La confianza debe estar puesta ¿en quién? En el Señor. Entonces, hermano, número 3, ¿por qué es importante la resurrección? Número 3, porque es la base de la esperanza cristiana. Vaya a Hechos capítulo 24, versículo 15. Es la esperanza de la base, es la base de la esperanza cristiana. Hechos 24, 15. Mire lo que dice. ¿Ya lo tienen? Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos.
O sea, que está hablando que ahora usted y yo hay una esperanza. Todos los que estamos aquí vamos a morir. Va a llegar un día, uno puede ser esta semana, otro el otro mes, en este año, dentro de 2 años, 3 años. Mi deseo es que tenga larga vida. Pero el hecho es, no se asuste, que tarde o temprano usted y yo vamos a morir. Pero ¿qué habla acá la Escritura? Que cuando el justo resucite con ese cuerpo glorificado, es para estar ¿a dónde? En la presencia del Señor. No vamos a ir a una condenación eterna. Un justo no va a ir al infierno, porque usted y yo tenemos 2 opciones. Si cree en Cristo, va a tener una eternidad con el Señor. Pero si es incrédulo, va a tener una eternidad sin Cristo, o sea, una condenación eterna. Pero la esperanza del cristiano, de usted y de mí, es de que un día Cristo va a venir por nosotros. Dice la Biblia que Él son las primicias. Él resucitó primero y después los muertos en Cristo resucitarán y luego usted, los que estemos con vida, dice el apóstol Pablo, si estamos con vida todavía, hermanos, vamos a ir a reunirnos con el Señor. ¿A dónde? En las nubes, dice, cuando suene la trompeta. Entonces esa es la esperanza del cristiano. Por eso usted y yo, no, en teoría, así debe ser, no le debe temer miedo a la muerte, mi amado hermano. Ausentes en el cuerpo, presentes en el Señor. Entonces, vaya 1 Corintios 15, versículo 17. Mire lo que dice el apóstol Pablo. 1 Corintios, dije, punto número 3, que es la base de nuestra esperanza. Él nos guiará, dice la Biblia, aún en la muerte. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 17 al 19. Hermanos, ay, pastor, qué aburrido, como nos está carcajeando, va. Pero la verdad que esta es la palabra, esta es la que nos sostiene, hermano. Dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es ¿qué? Vana. Aún estáis en vuestros pecados. Ay, hermano, no quisiera estar ahí, volver atrás. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Está hablando si Cristo no hubiera resucitado. ¿Por qué? Porque ahora su esperanza y la mía está puesta ¿en quién? En el Señor. Por eso dice Hechos 24:15, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también habrían, que ha de haber resurrección de los muertos. O sea, que dice la Biblia que en un abrir y cerrar de ojos, Cristo va a venir por su iglesia. Entonces, ¿a dónde está puesta su esperanza? En el Señor. Número 4, ¿por qué es importante la resurrección? Mire que esto es lo más importante de todo, sin tener de menos la pasión, muerte y sepultura en nuestro Señor Jesús. No estoy diciendo eso, pero esto es importante porque le da vida a todo eso, le da vida a la palabra. ¿Por qué es importante? Porque es la base de la resurrección de los creyentes. Usted y yo no se va a quedar en el polvo, no se va a quedar en la tumba, no se va a quedar dormido, como dice la Escritura, sino que usted y yo vamos a ser resucitados con cuerpos que glorificados, vamos a ser transformados, dice la palabra. ¿Transformados en qué? En un cuerpo como el de Cristo, donde ya no va a tener aquellas migrañas, aquella desesperación, aquel miedo, aquel temor, aquella ansiedad, aquella depresión. Ya no va a haber llanto, ya no va a haber dolor. Mire lo que dice 1 Corintios 15, 20. Vaya 1 Corintios capítulo 20. Número 1 es la base de nuestra fe. Le dije, número 2,
¿Qué dijimos? El número 2 es la justificación del creyente. Número 3 es la base de nuestra esperanza. Número 4, la resurrección es la base de la resurrección. ¿De quiénes? De los creyentes. Miren lo que dice 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Por eso le dijo Jesús a Lázaro, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, porque lo que nos pasó fue el pecado, ¿verdad? Y la paga del pecado es muerte. ¿Estamos claros ahí? También en Cristo, porque resucitó, todos seremos ¿qué? Vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Vaya hasta el versículo 50 de 1 Corintios 15. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la corrupción. O sea, en pocas palabras, con este cuerpo usted no puede ir al cielo. No puede estar delante de Dios. Imagínese, tiene COVID. O sea, este cuerpo es de cuerpo de muerte, ¿verdad? No puede estar delante del Señor. Por eso dice acá que no pueden heredar el reino de Dios. He aquí os digo un misterio. Mire qué tremendo. No todos dormiremos. El apóstol Pablo hacía como que él iba a estar vivo todavía cuando viniera el Señor Jesús. No todos dormiremos, o lo hace hablando por los que estén con vida todavía. Pero todos seremos ¿qué? Transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados como no por la enfermedad que murieron, no por la vejez que murieron, sino que se van a levantar porque van a ser transformados y los que estén vivos serán arrebatados, ¿verdad? Y va a dejar las chancletas, y va a dejar todo y va a levantar con vestiduras blancas, con cuerpos glorificados para encontrarse ¿con quién? Con el Señor. Entonces, Cristo en cualquier momento puede venir, hermanos. Por eso dice, ausentes en el cuerpo, presentes en el Señor. 53. ¿Por qué es necesario que esto corruptible, o sea, este cuerpo de pecado, se vista de incorrupción? Y esto mortal se vista de ¿qué? O sea, que nunca va a morir. Porque vamos a estar una eternidad con el Señor. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, que no se pudre, que no se degenera, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, este cuerpo que envejece, este cuerpo que se muere, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Le van a quitar toda esa autoridad que tenía la muerte. Mire, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte, ¿por qué viene la muerte? ¿Es el qué? El pecado. Y el poder del pecado, la ley. ¿Dónde estás, muerte? Cristo venció la muerte y nos ha dado ¿qué? Vida eterna. De tal manera que la muerte ya no se va a poder enseñorear de nosotros. Versículo 7. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria, ¿por medio de quién? Vaya, y aquí hay un texto, mire, que muchas veces nosotros los pastores lo sacamos de contexto. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, o sea, en pocas palabras, que no los engañen, que no les digan mentiras, que Cristo no resucitó, que Cristo no se levantó de los muertos, porque había una influencia de los griegos sobre los de Corinto. Por eso les dice el apóstol, estad firmes y constantes ¿en qué? En su fe.
creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué? No es en vano. Y todo esto no es para los incrédulos, es para usted y es para mí que hemos creído en el Señor. ¿Y qué es lo que el pueblo cristiano está esperando ya para ir terminando, hermanos? El arrebatamiento de la iglesia. Es un evento profético del reloj de Dios que tarde o temprano se va a dar. ¿Y a dónde está, pastor? Vaya rapidito a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Dice el apóstol Pablo, estamos en 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 Tesalonicenses. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que están muertos o de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a quienes, a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Versículo 16, aquí empieza a hablar del arrebatamiento. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, ¿y con qué? Esté atento a las trompetas, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. Y luego de ellos, ¿quiénes van? Nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos. ¿A dónde? O sea que Cristo no pone sus pies sobre la tierra. En su segunda venida, cuando venga a juzgar a las naciones, dice que va a poner sus pies en el monte de los olivos y que va a partir en dos, dice la Escritura. Pero ahí en el aire, usted y yo nos vamos a reunir con el Señor. Y dice acá, luego que nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a otros con estas palabras. Hermanos, qué bendición es creer en el Señor. ¿Por qué? Porque usted y yo no somos cualquier cosa. Usted y yo tenemos la esperanza que pertenecemos a Dios y que si morimos, para el Señor vivimos. Regálele un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar.